Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, vamos a adorar a nuestro Padre del Cielo. Recibamos con fe su palabra y el pan de la Eucaristía que nos comparte nuestro Señor Jesucristo. Pongamos en las manos de Dios nuestras intenciones. Le encomendamos a nuestros difuntos, a Yolanda Guadalupe Hernández Barrón, María Guadalupe Carmen Garduño Reyes, Herminia Domínguez Rodríguez, Ofelia Ramírez, Enrique Arturo Gutiérrez González, María Dolores Marínez Tenorio, Jorge Chávez Marínez, Rubén Chávez González, Bernardino Gómez Olivares, Guadalupe Castillo Hernández en su 9º aniversario, Félix Velázquez Vences, Juan Adalberto Hernández Cortés, Viridiana Medrano García, Leonardo Maquino Rivera, Ana María Álvarez, Silvina Cruz Hernández, Carlos Olvera Rangel, al 6º mes, Edgar Antonio Chávez, Norma Matilde Saucedo Bautista, Emilio Herrera Pérez, Pantaleón Bertis Alcántara, Saúl Mandujano Barrera y las ánimas del purgatorio. Pedimos por los vivos y difuntos. Rogamos a Dios que conceda la salud a Gudelia Reyes Aguilar, Elizabeth Carrillo, María del Carmen Moreno Huitrón, la familia Moreno Huitrón y todos los que se han contagiado del virus de la pandemia, que Dios les conceda su pronta recuperación. Damos gracias a Dios por un año más de vida de Graciela Grados Sánchez. Muchas felicidades a Graciela. También encomendamos a Dios a todas las personas que han solicitado nuestras oraciones y le damos gracias por aquellas personas que nos acompañan en la vida, rezando por nosotros, ayudándonos materialmente, sosteniéndonos moralmente. También nos dan ejemplo de vida, nos dan testimonio de fe cristiana. Que Dios los recompense en su generosidad. Y ahora les invito a que guardemos un momento de silencio. Vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios que sea misericordioso con nosotros y que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. El libro del profeta Jeremías. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían, forzando por tu mano me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Todos? Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanza contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de los enemigos. Me alegraré, Señor, por
celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, en nuestra vida cotidiana no siempre aquilatamos el valor de la voluntad de Dios, y por eso nuestra vida transcurre en un ambiente donde se hace la voluntad de otras personas que a veces imponen sus intereses o sus caprichos, o a veces definitivamente su mala voluntad criminal. Se hace la voluntad de esta gente y no se hace la voluntad de Dios, o sea, no reina Dios y su justicia. Reinan otras voluntades. Pensemos, por ejemplo, vamos en el transporte público y a veces pues reina la voluntad de el bandidillo de turno. En una oficina a veces reina la voluntad del jefe o de la jefa prepotentes que abusan de sus subalternos. En otros ambientes reina la voluntad del codicioso, de aquel que es excesivamente ambicioso
y busca obtener ganancias a toda costa, y por eso es capaz incluso de pasar por encima de la vida de las personas. Mata gente, destruye familias, crea inseguridad. Si vemos nosotros en el ambiente entre las naciones, los intereses de la venta de armas que producen guerras entre los pueblos y causan un terrible sufrimiento, donde hay muertos, donde hay exiliados, donde hay destrucción, y todo precisamente porque lo que reina es la voluntad de esa gente codiciosa, criminal y malvada, que por encima de todo pone el interés de su propia ganancia. Por eso, hermanas y hermanos, cuando Jesús caminaba en las tierras de Galilea, predicaba el reino de Dios, ese ambiente donde se hace la voluntad de Dios. Y como a veces quizá no se daba a entender debidamente o no lo querían entender, entonces para presentar su mensaje de forma que pudiera ser recibido y comprendido, acudió al lenguaje de las parábolas, de las comparaciones. Decíamos que en el capítulo 13 de San Mateo hay una colección de 7 parábolas. Hoy hemos leído la quinta y la sexta, la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. El reino de Dios, Jesús lo compara con ese tesoro que está escondido. Está, pero si tenemos la dicha de encontrarlo, pues hay que hacer todo lo posible para conseguir ese tesoro. Lo mismo la perla, está circulando por allí. Si tenemos la dicha de encontrarla, pues hay que hacer todo lo posible para conseguirla, para adquirirla, y así tener el beneficio de esa perla preciosa. Lo mismo pasa con el reino de Dios, hermanas y hermanos. Ese mundo donde Dios quiere hacer su santa voluntad y nosotros quisiéramos que Dios reinara entre nosotros si creemos en el mensaje de Jesús, si aceptamos el reinado de Dios y su justicia. Hermanas y hermanos, hay que valorar esa propuesta que nos hace Jesús, esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestra historia. Una vida donde vivamos en paz, donde vivamos con seguridad, donde nos respetemos unos a otros, donde tengamos relaciones humanizantes de respeto, de ayuda, de hermandad. Cuando se vive de esa manera, Dios reina y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Hermanas y hermanos, creámosle a Jesús. Lo que más nos conviene a nosotros es que reine Dios y su justicia, que reine esa voluntad de Dios, que sea la manera como vivamos cotidianamente, agradando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios ve con buenos ojos, lo que Dios quiere para sus hijas y para sus hijos. Y así la vida será indudablemente una vida muy bella, una vida muy gozosa, muy esperanzada. Entonces, creámosle a nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído también en la primera lectura un célebre pasaje del libro del profeta Jeremías. Este pasaje es una de las confesiones de Jeremías.
un profeta que ejerció su ministerio poco antes del destierro de Babilonia y durante el mismo destierro del pueblo a Babilonia. Un momento difícil. El pasaje que hoy leemos de esta confesión es el momento en que prácticamente está por llegar ese destierro, esa conquista del pueblo. Y entonces el profeta se sincera y manifiesta cómo está viviendo su ministerio al servicio de la causa de Dios. Un ministerio que comienza a ser muy conflictivo, que comienza a tener mucho rechazo. El profeta nos cuenta que cuando él comenzó su ministerio, pues todo era alegría. Dice que cuando Dios le propuso ser su profeta, pues aceptó con gusto, y sus palabras eran su gozo y la alegría de su corazón, servir a la causa de Dios. Pero después se dio cuenta que servir a la causa de Dios le acarreó pues la persecución y el desprecio por parte de la gente perversa, por parte de los poderosos, de esa gente injusta, de los hombres sanguinarios. Señalaban a Jeremías y lo perseguían. Y entonces el profeta comenzó a ser un varón discutido, objeto de pleitos y de discordias. Y dice: a nadie le debo dinero ni tampoco me deben, pero todos me maldicen. Constata pues la dificultad de servir a la causa de Dios, a la causa de lo que es justo, de lo que es bueno y de lo que es honesto. Y llega el momento en que el profeta siente que como que la amargura se ha adueñado de su corazón. La gente por un lado festeja de manera irresponsable, sin darse cuenta de los acontecimientos que les están por sobrevenir, y él tiene que anunciar y tiene que invitarles a ser más responsables, a hacer la voluntad de Dios, a conducirse con justicia, y no le hacen caso, y él insiste. Y por eso, hermanas y hermanos, él siente como que si Dios lo ha contagiado de su propia ira. Dios ve con muy malos ojos esas injusticias que se cometen en el pueblo, esos atropellos. El profeta los denuncia y siente la causa de Dios en su corazón, pero siente al mismo tiempo que se está llenando de ira frente a esos comportamientos. Y de repente el profeta como que trata de despertar de ese marasmo en que se encuentra y como que se siente confundido y ya no sabe si continuar en ese camino de fidelidad a la voluntad de Dios, pero que también le trae muchas amarguras. Y dice que en un momento él siente que Dios se le ha convertido en un espejismo de aguas que no existen. Imagínense esta imagen de lo que significa esta imagen en el mundo de zonas semidesérticas. Dios es para el profeta como un espejismo de aguas que no existen. Una tremenda confusión. Y entonces Dios se acerca a él con palabras de consuelo y de aliento y le invitan a proseguir, a continuar separando el metal precioso de la escoria y a seguir siendo su profeta. Y tendrán que cambiar de actitud ellos y no el profeta Jeremías, que cambie y se convierta al modo de pensar más popular y más de moda en ese tiempo.
Y entonces Dios le dice que tiene que resistir y por eso lo va a sostener y lo convertirá en una muralla de bronce. Lucharán contra él, pero no podrán. Hermanas y hermanos, tenemos entonces el testimonio de la vida de un profeta fiel a la voluntad de Dios, que frente a una corriente de vida facilona, que a veces deja que suceda cualquier cosa sin inmutarse, y lo mismo da que se cometan atropellos o que se haga el bien. Total, para no incomodar a nadie, hay que dejar que todo transcurra por su propia inercia. El profeta no puede vivir así, cree en Dios, cree en su voluntad y entonces hace presente las exigencias de la voluntad de Dios. Y por esto la vida se le complica. Y llega ese momento difícil en que no sabe ni qué hacer, pero en esos momentos difíciles Dios le aclara el panorama, Dios lo sostiene, Dios le da fuerza. Hermanas y hermanos, si nosotros en algún momento nos encontramos así en una situación confundida como la del profeta Jeremías, en donde sabemos cómo habrá que vivir y que no queremos que las cosas continúen siguiendo a las corrientes de moda, simplemente porque hay alguien famoso que vive de esa manera. Si nosotros nos damos cuenta que hay que hacer presente lo que es honesto, lo que es justo, lo que es bueno, habrá que proseguir en ese camino. Habrá que seguir siendo fieles a la voluntad de Dios. Dios nos dará fuerza espiritual como se la dio al profeta Jeremías en un momento terriblemente difícil de su ministerio. Dios nos va a sostener. No nos dejemos amargar la vida, porque Dios no nos dejará que se amargue nuestra vida. A veces es exigente, a veces es dura, pero Dios nos va a dar consuelo, nos va a dar certeza, nos va a dar aliento, nos va a dar fuerzas para seguir por el camino justo, el que hace bien a los demás, el que sirve a la vida de los demás, el que hace este mundo más hermanable. Hermanas y hermanos, que el profeta Jeremías nos sirva de inspiración, nos aliente en esa vida buena, en esa vida honesta. Creemos que junto con el profeta Jeremías, también las personas que han vivido cerca de nosotros, que hoy recordamos en la Santa Misa, porque ya están en la casa del Padre, esas buenas personas, sin duda, también nos servirán de inspiración y nos ayudarán a seguir por el camino justo, el que agrada a Dios y el que hace bien a la vida. Que estos difuntos de nuestras familias intercedan por todos nosotros. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlo sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de visita apostólica en el Canadá, de Adolfo Miguel, nuestro obispo de la diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Yolanda Guadalupe Hernández, María Guadalupe Carmen Garduño, Herminia Domínguez, Ofelia Ramírez, Enrique Arturo Gutiérrez, María Dolores Marínez, Jorge Chávez, Rubén Chávez, Bernardino Gómez, Guadalupe Castillo, Félix Velázquez, Juana de Alberto Hernández, Viridiana Medrano, Leonardo Maquino, Ana María Álvarez, Silvina Cruz, Carlos Olvera, Edgar Antonio Chávez, Norma Matilde Salcedo, Emilio Herrera, Pantaleón Vértiz, Saúl Mandujano y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, en la oración que Jesús nos enseñó a pedir el tesoro escondido y la perla preciosa. Hagámoslo con fe delante de nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense, los demás pueden sentarse. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Nos ponemos de pie. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, felicitamos a nuestra hermana Graciela y deseamos que todos tengamos una buena noche. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Vayan con Dios.